Probablemente ya hayas oído hablar del gladius, esa espada corta que se convirtió en símbolo del poder romano, o del escudo que formaba la famosa muralla humana llamada testudo. Pero lo que casi nadie imagina es que el Imperio Romano también escondía armas tan extrañas que parecen sacadas de una película de fantasía. Roma no conquistó medio mundo solo con disciplina y coraje. También usó creatividad, terror psicológico e incluso trucos que hoy llamaríamos no convencionales. Y es precisamente este lado poco conocido el que vamos a revelar ahora. Prepárate para entrar en un territorio en el que lo inesperado marcaba el ritmo de las batallas, en el que el miedo era tan poderoso como el hierro, y donde hasta la naturaleza podía transformarse en arma. Si piensas que ya conoces la fuerza de Roma, este video te mostrará que el verdadero poder del imperio no estaba solo en las espadas, sino en la mente ingeniosa de sus generales. Cuando pensamos en la guerra en la antigua Roma, enseguida viene la imagen de los soldados alineados, marchando en sincronía, armados hasta los dientes con espadas, lanzas y escudos. Pero lo que realmente infundía miedo en los enemigos no era solo esa fuerza organizada, sino la capacidad romana de sorprender. Imagina estar en el campo de batalla esperando un combate directo, y de repente, ver una máquina nunca antes vista lanzar proyectiles mortales, o animales feroces soltados contra tus filas. Esa imprevisibilidad rompía la confianza del adversario, incluso antes de que comenzara la lucha. Roma sabía que la guerra no era solo músculo contra músculo, también era mente contra mente. Cada estrategia, cada invención inesperada, se usaba para crear el efecto psicológico de ¿cómo podemos vencer a un enemigo que siempre parece tener algo nuevo? Ese factor sorpresa era un arma tan poderosa como cualquier espada, y fue uno de los secretos de la supremacía del imperio. Entre todas las armas creadas por los ingenieros de Roma, una de las más impresionantes era el llamado escorpio, conocido como escorpión romano. Imagina una mezcla entre una enorme ballesta y una catapulta, capaz de lanzar dardos largos y pesados con una precisión aterradora. A diferencia de las armas que causaban destrucción masiva, el escorpión estaba diseñado para alcanzar objetivos específicos: oficiales enemigos, arqueros en las murallas, o cualquier soldado que representara una amenaza. Bastaba un disparo certero para cambiar el rumbo de una batalla. Para los soldados que veían caer a un compañero desde lejos, alcanzado por algo casi invisible en el aire, la sensación era la de enfrentarse a un enemigo sobrenatural, imposible de detener. Ese detalle psicológico hacía al escorpión aún más peligroso. No solo sufría el cuerpo el impacto, también la moral del ejército adversario. Roma no quería únicamente vencer, quería que el enemigo sintiera que resistir era inútil. Poca gente sabe que los romanos también experimentaron con armas incendiarias que recuerdan al famoso fuego griego, usado siglos después por los bizantinos. Imagina estar en un barco de madera, rodeado por olas oscuras, y de repente ver una mezcla pegajosa y llameante lanzada contra la cubierta. El fuego no se apagaba fácilmente con agua, se propagaba rápido y transformaba las embarcaciones enemigas en verdaderas trampas flotantes. Este tipo de arma no necesitaba matar de inmediato para ser devastadora. El terror de ver el mar convertido en llamas bastaba para quebrarla, disciplina de cualquier tripulación. Roma sabía que el miedo era una de las herramientas más eficaces de la guerra, y el uso de estas sustancias inflamables en batallas navales demostraba hasta qué punto estaban dispuestos a usar la naturaleza a su favor. La escena de un ejército rodeado por fuego, en plena noche, era tan impactante que quedaba grabada en la memoria de los sobrevivientes para toda la vida. Los romanos sabían que la guerra no se ganaba solo con soldados humanos, por lo que convirtieron a los animales en verdaderas armas vivas. Entre ellos, los más temidos eran los enormes perros de guerra, generalmente de la raza moloso, ancestros de los mastines modernos. Imagina la escena: decenas de perros musculosos, protegidos con collares de hierro con puntas y hasta pequeñas placas de armadura, corriendo hacia las filas enemigas. El impacto psicológico era brutal. Soldados acostumbrados a luchar contra hombres armados se veían obligados a enfrentarse a criaturas feroces, rápidas y difíciles de detener.
Pero no terminaba ahí. Hay relatos de que Roma también usaba jabalíes salvajes e incluso animales exóticos en batallas o como parte de espectáculos que mezclaban guerra y terror. El mensaje era claro: cualquier cosa que pudiera sembrar pánico se convertía en arma. Para el enemigo, la sensación era la de luchar contra fuerzas de la propia naturaleza, entrenadas para destruir. Ahora imagina el campo de batalla cubierto de polvo y gritos, y de repente aparecen carros, con cuchillas afiladas atadas a las ruedas, girando a toda velocidad. Estos eran los temidos carros de hoces, capaces de cortar todo lo que se interpusiera en su camino. La visión era aterradora. Hombres, caballos e incluso formaciones enteras podían ser destrozados en segundos, aunque no se usaban en todas las campañas, porque requerían terreno abierto y mucho espacio para maniobrar. Cuando aparecían causaban un impacto devastador. La fuerza del arma no estaba solo en el daño físico, sino en el terror psicológico. Soldados entrenados para enfrentar espadas y lanzas simplemente no sabían cómo reaccionar ante una máquina de destrucción que avanzaba sin piedad. Este tipo de recurso muestra cómo Roma no dudaba en usar armas que rozaban el espectáculo del horror para desestabilizar a los enemigos. Era como si dijeran: si la disciplina no te derriba, la propia rueda de la guerra te aplastará. Cuando hablamos de armas químicas, pensamos enseguida en guerras modernas, pero Roma ya usaba técnicas que podemos llamar primitivas, aunque increíblemente eficaces. En ciertos asedios, hay relatos de soldados romanos quemando azufre y betún en túneles subterráneos para asfixiar a los enemigos escondidos. Imagina estar atrapado en una fortificación, creyendo que las murallas te protegían, y de repente sentir un humo denso invadiendo el aire, quemando los ojos y los pulmones, volviendo imposible seguir luchando. No era solo una batalla de espadas y flechas, era una guerra invisible, en la que el propio aire se convertía en enemigo. Este lado oscuro muestra hasta dónde estaban dispuestos a llegar los romanos para ganar. La lógica era simple pero brutal. Si no podían derribar al enemigo con fuerza directa, harían que se ahogara dentro de su propio refugio. Pocos hablan de esto, pero esa creatividad mortal revela cuánto Roma no se limitaba a reglas honrosas de combate. Si existe un arma que muestra la crueldad y la inteligencia estratégica de Roma, es el uso de catapultas para lanzar cadáveres contra ciudades enemigas. No era solo una forma de atacar físicamente, sino de propagar miedo y enfermedad. Imagina estar dentro de una fortaleza, ya presionado por el hambre y la tensión de un asedio, y de repente ver cuerpos en descomposición cayendo del cielo. El impacto psicológico era devastador. Soldados y civiles empezaban a creer que estaban malditos, rodeados no solo por ejércitos, sino por la propia muerte. Además, el contacto con restos contaminados podía provocar epidemias, debilitando al enemigo sin que una espada siquiera fuera desenvainada. Este tipo de táctica muestra cómo los romanos entendían que la guerra no se libraba solo con hierro, sino también con el terror invisible que corroía la moral de los adversarios. Para ellos, quebrar la voluntad de resistir era tan importante como destruir murallas. Roma tenía una capacidad impresionante de transformar cualquier recurso en arma. Si faltaban máquinas de guerra, improvisaban con piedras calentadas en 1900 fuego hasta quedar incandescentes, lanzadas contra los enemigos para causar terribles quemaduras. En algunos asedios, arrojaban aceite hirviendo o agua escaldante sobre quienes intentaban escalar las murallas. Y no paraba ahí. Colmenas de abejas eran lanzadas contra los adversarios, creando pánico en el campo de batalla mientras soldados desesperados intentaban librarse de las picaduras. Hasta arena caliente era usada, arrojada sobre tropas enemigas para pegarse a la piel y causar dolor insoportable. Estos ejemplos muestran que, para Roma, no existía separación entre armas nobles y métodos impropios. Lo que importaba era vencer, y si era posible, vencer sin dar oportunidad de reacción. Esa creatividad sin límites fue una de las marcas más fuertes de la mentalidad romana: transformar cualquier elemento, incluso el más banal, en un instrumento de destrucción y miedo. Después de conocer estas armas tan extrañas e incluso perturbadoras, queda claro que el verdadero poder de 1900
Roma no estaba solo en la fuerza bruta de sus legiones. El secreto era la mente creativa e implacable de sus generales, capaces de transformar el miedo en estrategia y hasta los elementos más improbables en armas. La guerra, para ellos, era un espectáculo de ingenio, y la victoria dependía tanto del impacto psicológico como del físico. Por eso Roma no solo conquistaba territorios, sino que también dominaba corazones y mentes, dejando a sus enemigos con la sensación de que no había forma de ganar. Si te gustó este contenido, dale like ahora mismo, porque eso fortalece el canal y me ayuda a traer aún más historias ocultas de la antigua Roma. Y no te vayas. Haz clic en el vídeo que está apareciendo en tu pantalla, porque en él revelo otro secreto sorprendente sobre el Imperio Romano, que cambiará por completo la forma en que ves la historia. Te veo en el próximo video.